Como están amigos, hoy les traigo el resumen de La venganza del sabueso del clan de la espada. Anteriormente Bichir había terminado con la señora de las 8 patas y se despide de la tribu para poder regresar al imperio. Ahora, Bichir había llegado al fuerte del Colmillo Rojo, había pasado mucho tiempo desde la última vez que estuvo en ese lugar. Viendo que el clan Morgue seguía ahí, se preguntaba si seguían minando rubíes. Si era verdad, significaba que seguían trabajando con el clan Baskerville. Camus Morgue también podría seguir en ese lugar. Pero ya se estaba cansando de tanto pensar en qué debería decirle cuando se encuentren. Y ya que era demasiado tarde, decide buscar una posada para descansar, en eso logra ver una estatua de oro. Se preguntaba cuándo se había construido. Pero para que una estatua de ese tamaño fuera construida, ambos clanes deberían estar de acuerdo. ¿Acaso Hugo permitiría algo así? En ese momento llega un guardia, que le preguntaba qué estaba haciendo en el lugar. No debía tocar la estatua del héroe, ya que no lo perdonaría si intentaba quitarle algo de oro. No tenía permitido tocar, solo debía admirarla desde lejos. Al no entender, Bichir le preguntaba a qué héroe se refería. El guardia pensaba que era un forastero, ya que no sabía nada sobre él. Nunca pensó que alguien dentro del imperio pudiera no saber del héroe. No podía permitirlo, ya que personalmente había visto sus acciones en el campo de batalla. El héroe era un artista marcial de élite que derrotó a incontables bárbaros de un solo golpe cuando fue emboscado. Un cortés caballero que corrió el peligro para salvar a la pequeña princesa del clan Morgue. Y su sagrado sacrificio, cuando valientemente enfrentó a una enorme criatura demoníaca para darle tiempo a las fuerzas conjuntas y escapar. Su historia era algo que inspiraba a todos, era por eso que el clan Morgue construyó esa enorme estatua de oro, para mostrar su agradecimiento al héroe. Pero Bichir estaba algo incómodo con esa historia. El guardia seguía, pedía honrar al héroe que honró esas tierras hace solo 2 años. Y su nombre era Bichir van Baskerville. Tal como lo había pensado Bichir, se trataba de él. Por otro lado, las trillizas estaban bebiendo cerveza, una de ellas decía que aún recordaba cuando Bichir le hizo latir el corazón cuando lo vio por primera vez. Todas habían pensado que era un chico lindo, se habían dado cuenta cuando lo vieron, que era alguien carismático. Alguien de quien todos querrían hacerse cercanos, pero solo pueden observar desde la distancia. Aún así, habían logrado hablar por mucho tiempo en su primer encuentro, fue cuando los trillizos del clan Baskerville se metieron en su camino. Pero cuando vio el bello rostro de Bichir, su fatiga había desaparecido. Ciertamente la estatua de oro construida no reflejaba ni siquiera la mitad de la belleza de Bichir. Estas eran las historias que contaban a los guardias, pero Bichir los estaba escuchando en la distancia. También era algo completamente diferente a lo que él recordaba. Tal parecía que las acciones realizadas por Adolf Morgue y las fuerzas conjuntas de aquel día se las atribuyeron a Bichir. Pero bueno, al menos era cierto que al final se enfrentó solo a la señora de las 8 patas. Gracias a esas trillizas habladoras, pudo obtener información útil. Hace 2 años, después de desaparecer, Hugo Le Baskerville fue consumido por la ira y fue al clan Morgue múltiples veces a causar conmoción. El clan Morgue dio abiertamente bastantes regalos al clan Baskerville, pero la ira de Hugo no parecía calmarse. Bichir pensaba que era algo natural, ya que había perdido a un perro de caza que consideraba útil, y probablemente tampoco estaba satisfecho con los regalos del clan Morgue. Una de las trillizas decía que, si Bichir seguía con vida, probablemente ahora serían una grandiosa pareja. Su hermana le decía que no había manera, si estuviera vivo la habría preferido a ella. La tercera trataba de calmarlas, ya que todas podían salir con él. Pero ya no tenía sentido seguir peleando, Bichir ya no estaba vivo. Tras escuchar esto, Bichir decide pagar su bebida y retirarse, no podía seguir escuchando todo eso. Una de las trillizas se había percatado de su presencia, así que decide llamarlo, ya que se veía algo sospechoso. Su hermana le decía que ahora mismo incluso los bárbaros estaban tranquilos, así que no debía estar tan a la defensiva. Otros pensaban que ya estaba borracha. Pero ella les pide que se callen, ya que su intuición de mujer le decía que este tipo era sospechoso. Al no reaccionar,
Esta decide acercarse, ya que se había atrevido a ignorar sus palabras. Usando su magia de ataduras, pero Bichir era más rápido y salta sosteniendo su capucha para no revelar su identidad. Su rápido movimiento había sorprendido a todos, pero inmediatamente todos lo apuntan. Le preguntaban quién era y le pedían que se quite la capucha. Ciertamente las cosas se estaban poniendo problemáticas. Ya estaba de camino a decirle al clan Baskerville sobre su regreso, así que realmente ahora ya no le importaba. Accediendo a quitarse la capucha. Al verlo, las trillizas se habían avergonzado, ya que era demasiado guapo para ellas. Pero al parecer uno de ellos lo había reconocido. Estaba algo sucio, pero se parecía mucho a la estatua, junto a esos ojos rojos y cabello negro. Esto había hecho que las trillizas al fin lo reconozcan. Más adelante, las trillizas le pedían que se quede en una habitación de huéspedes. Pero Bichir no quería gastar dinero en la posada. Una de ellas siempre había pensado que Bichir no murió y que regresaría con ellas, otra pensaba que estaba enamorada de ella ya que volvió para encontrarla primero. Pero la tercera les decía que estaban delirando, ya que claramente estaba en ese lugar por ella. Y tal como Bichir se lo pidió, habían propagado la noticia de su regreso a través del imperio usando búhos. Pero Bichir simplemente le pidió que se pusiera en contacto con el clan Baskerville. Pero ella pensaba que todo el mundo debería saber de su regreso. Como siempre pensó Bichir, las trillizas eran criaturas molestas. También querían acompañarlo, pero Bichir les recuerda que estaban ocupadas. Pero las trillizas le dicen que no lo estaba, solo se la pasaban durmiendo porque no tenían nada que hacer. Tan pronto como regresara, Bichir pensaba en reportar que las fuerzas del clan Morgue no estaban haciendo ningún trabajo. Pero ahora que lo pensaba, no había sido capaz de encontrarse con Camus Morgue, les preguntaba si se encontraba bien. Le dicen que Camus se encontraba en un entrenamiento aislado ahora mismo, también había abandonado el cuidado de su tío Adolf, y entró al Tribunal de la Muerte y se concentró totalmente en investigar la magia. ¿Tribunal de la Muerte? Por lo que Bichir sabía, la Camus de antes de la regresión tenía una mala relación con Snake, el líder del Tribunal de la Muerte. Así que esto también era un futuro que cambió. Por ahora se retiraría, pidiéndoles que le digan a Camus Morgue que se reúna con él cuando tenga tiempo, pero también debían decirle que abandone el Tribunal de la Muerte. Pero las trillizas estaban algo consternadas, ya que era todo lo que decía, y se suponía que sería una reunión emotiva después de 2 años. El héroe volvió con vida de la montaña del Colmillo Rojo. Esta noticia se esparció rápidamente a través de todo el imperio. Chihuahua y Pomerania también se habían enterado del regreso de Bichir, Adolf Morgue e incluso la Santa Dolores. Esta noticia también había llegado a los oídos de Hugo por medio de sus sirvientes. Esto lo había sorprendido y les pregunta si era verdad la noticia. Bichir van Baskerville había regresado. Un tiempo después, Bichir había llegado con Chihuahua, este recordaba la última vez que había ingresado por la ventana, pero esta vez regresó por la puerta principal. Esto era demasiado para Bichir, también le preguntaba por qué había tanta gente fuera. La noticia de su regreso había recorrido todo el imperio, y todas esas personas estaban para darle la bienvenida. Lo cual era tedioso para Bichir, pero en ese momento ingresa Pomerania, que lo llamaba padre. Bichir le recuerda que no es su padre, sino su tío. Pomerania le enseña un ratón que había atrapado, estaba muerto, pero era lindo para ella. A lo que Bichir le dice que debía tener cuidado de no infectarse. También le preguntaba a Chihuahua si habían terminado los problemas en la ciudad Underdog. Pero gracias a que le presentó a Cindy Wendy, las cosas se habían resuelto bien, ya que era muy competente en su trabajo. Sin embargo, había un incidente en el que ni siquiera Cindy Wendy pudo encontrar una pista. Recientemente, hubo varias desapariciones de niños en los barrios pobres. Los padres de estos niños no denunciaban, así que era difícil llamar los secuestros, y como tampoco aparecían en el mercado negro, era difícil saber la razón de sus desapariciones. Estas desapariciones eran demasiado limpias, no dejaban ningún rastro como para decir que eran obra de una criatura demoníaca. Aunque no hay ninguna prueba, Chihuahua pensaba que tenía el mismo origen. Al leer el informe, Bichir se había molestado.
Este incidente donde muchos niños desaparecieron en Underdog era similar a la acusación falsa que recibió en el pasado. Pero no era posible, ya que era algo que sucedería décadas en el futuro. Decir que está conectado con lo que está pasando ahora era un poco precipitado. En eso Pomerania les interrumpe, ya que quería que vieran algo. Su ratón había regresado a la vida. Era algo que había asustado a Chihuahua y sorprendido a Bichir. Y al preguntarle si había sido ella quien lo hizo, Pomerania le dice que sí. Claramente era reanimación de cadáveres, una técnica vudú que usa maná con energía negativa. Entonces le pregunta cuándo había aprendido a hacerlo. Pomerania le dice que hace unos 3 días. Había visto a la gente de la tribu hacerlo y lo había copiado. Pomerania había sido encontrada en el pueblo Rococo. Bichir se preguntaba si había presenciado la magia negra y la brujería de esa tribu y lo aprendió. Incluso los niños del clan Baskerville y del clan Morgue, conocidos por solo albergar genios, debían tener al menos 8 años para apenas lograr sentir el maná. En comparación con ellos, Pomerania con tan solo 5 años, podía controlar el maná negativo, que era aún más difícil de detectar. El genio mágico de sangre Baskerville y un genio de la magia negra, además. ¿Qué reacción tendría Hugo si la viera? Pensaba que pediría que la ejecuten por el uso de la magia negra y por ser una mestiza. Era algo obvio para Bichir lo que haría un hombre sin corazón, lo mejor sería que ni siquiera se encuentren. En ese momento Chihuahua había recibido un mensaje y le decía a Bichir que había un problema. Un mensaje de la casa principal. El jefe del clan vendría personalmente a la ciudad Underdog. Más tarde, Bichir se había reunido con Hugo. Gracias a la repentina llegada de Hugo, Bichir tuvo que esconder a Pomerania en la otra habitación y esperaba que nada grave sucediera. Hugo le preguntaba cómo había estado todo este tiempo. Mientras estaba a la deriva en el denso bosque, Bichir le dice que vivió con los bárbaros y se concentró en sanar sus heridas. Durante ese tiempo, actuó amigablemente con ellos para entender sus costumbres y había pensado en una manera de arrasar con todos ellos. Hugo no parecía sorprendido por esto, pero le preguntaba cuál era esa manera que encontró. Bichir le dice que debían aprovechar los productos industriales del imperio para controlar a los bárbaros. Objetos como bolas de vidrio, tejidos de lana, verduras y granos que podían considerarse basuras en el imperio, pero podrían presentárselos a los bárbaros como tesoros. Mediante esto, podrían controlarlos y confinarlos de forma eficiente. Hugo le recuerda que eso sería un intercambio comercial en lugar de una subyugación. Bichir le dice que no era así, ya que, en ese proceso, los bárbaros pagarían con su sangre. Planeaba hacerlos pagar mediante la subyugación de criaturas demoníacas. Esto era interesante para Hugo. Obligar a las tribus a someter criaturas demoníacas por ellos, podrían hacer una purga e incrementar el territorio Baskerville en el proceso. Claramente era un excelente plan, como se esperaba de su hijo. Bichir le dice que ya había establecido la infraestructura para esto, así que Hugo accede a dejarle el comercio con los bárbaros. Esto era algo incómodo para Chihuahua, ya que estaban teniendo ese tipo de conversación con su hijo que acababa de regresar con vida después de 2 años. Pero el mayordomo de Baskerville estaba sorprendido, ya que Hugo no había mostrado ni un ápice de alegría durante los 2 años que Bichir desapareció. Pero por dentro, Bichir no quería que la gente de la tribu Barroco salga lastimada por el clan Baskerville. Desde la perspectiva de Baskerville, puede parecer que los miembros de la tribu están siendo lastimados al pelear contra las criaturas demoníacas, pero solo regresarían a la tierra de la señora que ya no estaba siendo ocupada. Detendría sus enfrentamientos contra Baskerville y les daría tiempo para aumentar su fuerza. Y Hugo, que no sabe nada sobre la señora de las 8 patas, simplemente pensará que los miembros de la tribu están cooperando tranquilamente con el imperio. No se daría cuenta de la creciente fuerza de los nativos del bosque a los que antagoniza. Sin embargo, Hugo lo interrumpe, diciéndole que no habría un intercambio con la tribu Rococo. Definitivamente haría que esos bárbaros se extingan, así que Bichir debía mantener eso en mente. Bichir decide aceptar su condición. Tal como había pensado, Hugo aún tenía resentimiento contra la tribu Rococo, con mayor razón no se debería encontrar con Pomerania. Se había reunido con su hijo después de mucho tiempo,
pero solo estaba hablando de esos bárbaros repugnantes. Así que le pide a Bichir que no se esfuerce demasiado de ahora en adelante en el frente de batalla. Después de que salvó a Camus, hija del clan Morgue, y desapareció, pudo obtener una enorme cantidad de beneficios de ese clan. Había escuchado elogios del Palacio Real, y el emperador había declarado de lo grandiosa que era la caballerosidad de los caballeros de Baskerville. Aún así, para un padre que ha perdido a su hijo, toda esa mierda no serviría para nada. No había precio que se pueda poner al nacimiento y muerte de un hijo. Así que no debía exigirse demasiado en el futuro. ¿Afecto? Antes de regresar, aquella noche que escapó después de ser acusado falsamente. El frío acero que perforó el corazón de Bichir. Y los ojos gélidos de los perros de caza con los que compartió su vida. Pudo sentir al instante, en sus huesos, que su maestro lo había abandonado. Nunca le dio la oportunidad de defenderse, pero ahora los colmillos de Bichir no se apaciguarían con un afecto como este. Así que decide agradecer a su padre por su preocupación. Pero en ese momento Pomerania había entrado a la habitación. Estaba asustada debido a la lluvia y los truenos, así que va a abrazar a Bichir para que la proteja. Esto era malo, Bichir nunca debía permitir que Hugo la conozca. Hugo se había levantado al ver a Pomerania y algo nervioso se preguntaba cómo es que esa niña podía tener ese rostro. El maestro de la espada del clan Baskerville, uno de los 7 grandes clanes del Gran Imperio. Hugo le Baskerville. Expulsó a los bárbaros hasta más allá de la frontera del imperio. Y cazó cientos de diferentes especies de criaturas demoníacas hasta su extinción, el mayor santo de la espada del imperio. Cuando toma una decisión, nunca mira atrás. Era realmente conocido como el hombre con sangre de hierro en sus venas. Sin embargo, en este momento, las emociones de Hugo comenzaron a temblar. Hugo se preguntaba si esa niña podría ser su hija Penélope. Pero al verlo, Pomerania se había asustado más al ver los bigotes de Hugo. Bichir le pedía a Hugo que se calmara, ya que fue él quien trajo a Pomerania personalmente. Al principio vio sus ojos rojos y pensó que era uno de los suyos, pero después de investigarla, era de una de las tribus de la frontera. Así que no creía que sea una miembro de la familia Baskerville. Al escuchar esto, Hugo se tranquiliza, tal parece que lo había malinterpretado todo. No había forma de que Penélope sea esa niña. Estaba cansado, así que se retiraría ahora. Bichir estaba algo sorprendido, ya que alguien que tiene el alma de un maestro de la espada actuara de esa manera. Pero sabía que esto podría llegar a pasar. En eso Hugo le pide a Bichir que asista al banquete del día siguiente. Chihuahua pensaba en ese banquete, era un lugar donde solo se reunían algunos de los descendientes más cercanos a Hugo. Era un sueño de todos los miembros de Baskerville asistir a ese banquete. Pero Bichir le dice que asistiría al banquete. Más tarde, Bichir no podía dormir, darse una ducha caliente y dormir en una cama blanda le resultaba tan extraño que no conseguía descansar. Se preguntaba si era el efecto de vivir con los Bayek por 2 años, tal parecía que su cuerpo no se acostumbraría a esto por un tiempo. Y ahora que lo pensaba, Hugo había reaccionado de una manera que no esperaba, informarle sobre Pomerania y el colgante o no, ahora había tomado su decisión por su reacción anterior. Después del gran banquete del día siguiente, debería intentar sonsacar a Hugo. Pomerania podría convertirse en una buena carta de triunfo que sería la perdición de Hugo. No importaba lo que pase, debía asegurarse de que Pomerania no se vea afectada. Pero en ese momento alguien había entrado a su habitación por la ventana, claramente estaba ahí para asesinarlo. No había pasado ni un solo día, pero al parecer la información se esparcía demasiado rápido. Con un movimiento rápido Bichir comienza a atacarla. Con el primer ataque logra desarmarla. Pero antes de matarla, ella le pide que espere, diciéndole que era una broma. Al reconocerla, Bichir le dice que la próxima vez pida una audiencia, ya que sería una pena si termina asesinándola por error. A lo que la mujer le dice que tenía una extraña costumbre de hacer pasar su almohada por sí mismo para dormir en el suelo. No había cambiado a pesar de volver de la muerte, había pasado un tiempo desde que se vieron. Bichir le pedía que no haga una escena a Cindy Wendy. De cualquier forma, había enviado a Chihuahua tras de ella,
y le preguntaba si sabía que nunca aceptaría el dinero de Judy que le envió. Era algo que Bichir siempre tuvo en cuenta, ya que tenía una habilidad para aumentar la riqueza. Eso era grosero para Cindy, pero como planificador financiero, solo recibía comisiones. Además, si no fuera por ella, Judy habría perdido todo el dinero que Bichir le dio. Bichir le explica que también le envió guardaespaldas, pero también un experto en finanzas, con la orden de filtrar información a los alborotadores. Cindy le preguntaba si esos alborotadores no se metieron con ella, pero Bichir les había dicho que no se metieran con Cindy. Entonces Cindy se da cuenta que siempre estuvo bailando en la palma de la mano de Bichir. Pero más importante, Bichir le pregunta qué había pasado con la información que le pidió. Cindy se lo había traído, así que se lo entrega, y Bichir se da cuenta que su personalidad cambió en estos 2 años, y le pide que la próxima vez la traiga en una carpeta. Y como se lo había prometido, la dejaría participar en el comercio con los nativos. Cindy se burlaba preguntando si podía llamarlo jefe a partir de ahora. Al leer el informe, Bichir se da cuenta que era información sobre las personas que asistirían al banquete del día siguiente. También sabía que sería invitado a ese banquete después de haber hecho una gran contribución. Tampoco sería necesario buscar más información de Hugo, pero entre los que asistirían, estaba su tío Boston Terrier Le Baskerville. Great Daniel Baskerville, que era el hermanastro de Hugo, pero se llevaba mal con el conde Boston Terrier. Nunca habían asistido a actos internos de Baskerville, así que le pregunta a Cindy por qué estaban asistiendo a este. Cindy creía que era para conocer a la gran leyenda del clan Baskerville que regresó de la muerte. Probablemente querrían llevárselo a sus propias órdenes. Claramente tendría un día muy agotador, pero entre los invitados también estaba Osiris Le Baskerville, que era el hijo mayor de Hugo, actualmente era el primero en la línea de sucesión. Cindy le dice que era el hijo mayor que estaba creciendo para convertirse en la viva imagen de Hugo desde que era más joven. Y su habilidad con la espada ya estaba al nivel de los 7 condes. También había sido evaluado para alcanzar pronto el nivel de maestro espadachín. Antes de la regresión de Bichir, había visto a Osiris un par de veces. Era una persona fría y reservada que ni siquiera saluda a sus propios subordinados, por no hablar de sus hermanos menores de linaje directo. Excluyendo al patriarca y a los 7 condes, Cindy le preguntaba si Osiris era el más fuerte dentro del clan Baskerville o quizá lo era Bichir. El sabueso le pide a Cindy que no trate de entender las habilidades de combate del clan Baskerville. La otra persona invitada, Bichir, había escuchado que estaba en medio de un entrenamiento y se preguntaba si regresaría para asistir al gran banquete. Seth Le Baskerville, el segundo hijo de Hugo, actualmente segundo en la línea de sucesión. Seth Le Baskerville, comparado con su hermano mayor, carece de talento para la esgrima y es bastante débil desde muy joven. Su personalidad tampoco era como los demás Baskerville, era gentil y amable. Cuando era más joven, fue perseguido por Hugo por ser débil. Seth era el único que lloraba por los sabuesos que morían como si fueran basura, era la única persona que Bichir respetaba dentro de la familia Baskerville. Ahora por fin podría conocerlo. Y el siguiente invitado era otro nombre inesperado. Cindy se quejaba, ya que había dado lo mejor de ella para investigarlos, así que le pedía que deje de mirarla de esa manera. Pero era diferente para Bichir, ya que conocía muy bien a esos 3 sujetos. El gran banquete del día siguiente pasarían un montón de cosas interesantes. Bueno gente, ahora estamos al día con el manhwa. No se olviden de dar me gusta, comentar y compartir. Gracias por llegar al final del video.